Hay películas que parecen sacadas de un sueño, pero a veces ese sueño puede ser psicodélico, caleidoscópico y lleno de magia wicana. The Love Witch, dirigida por Anna Bieler, es una de esas rarezas hipnóticas que no solo cuentan una historia, sino que recrean un mundo entero, el del ocultismo, el amor obsesivo y la estética vibrante del cine Technicolor de los 60. Pero lo que hace que esta película sea aún más fascinante es que detrás de sus colores saturados y su atmósfera retro hay un nivel de documentación sorprendente. Muchos de los rituales, símbolos y prácticas que vemos en pantalla están inspirados directamente en la Wicca y en las corrientes neopaganas que florecieron en los años 60, una época en la que la brujería moderna empezó a tomar forma tal y como la conocemos hoy. En este vídeo vamos a adentrarnos en el universo de The Love Witch, su historia, sus referencias ocultistas y los detalles reales que la conectan con la Wicca histórica, porque a veces el cine no solo imagina la magia, también la estudia. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre una película que ha dado mucho de qué hablar. The Love Witch. Seguro que muchos ya habréis visto algún frame o alguna escena de esta película en las redes porque hace unos años se viralizó bastante, aunque la película es de 2016. Aún así está increíblemente bien documentada en lo que respecta a la brujería y en particular a la Wicca. Aviso desde ya que habrá algunos spoilers porque obviamente de otro modo es imposible explicar todas las referencias que salen en la película. No voy a explicar toda la trama en sí, pero sí que haré referencias a escenas específicas en las que sale la brujería como tal, intentando siempre dar el mínimo contexto posible, pero es que aún así algún spoiler caerá, ya que no es una reseña como tal, sino que es más un análisis de todos los elementos y referencias que salen en la película. Así que si prefieres verla sin saber nada, te recomiendo primero ver la película y luego volver a este vídeo para ver el análisis. Pero si ya la has visto o no te importa comerte algún spoiler y quieres descubrir las referencias que aparecen en esta película, quédate porque creo que ya seas practicante o solamente curioso, esto te puede interesar. Pero antes de nada, si te gustan las historias sobre misterios y lo oculto y quieres descubrir la literatura y el cine que exploran estos temas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este. Y sin más dilación, poneros cómodos en vuestras butacas, preparaos unas palomitas que buena falta os harán y ahora sí, comenzamos. The Love Witch se estrenó en 2016, aunque está ambientada en los años 60. Fue dirigida por Anna Bieler, quien había estado leyendo libros de autoayuda sobre relaciones. Y uno de los consejos que le llamó la atención afirmaba que si una mujer quiere conservar a un hombre, debe amarlo menos de lo que él la ama. Bieler observó un paralelismo entre esta idea y los personajes femeninos del cine clásico que aman a alguien hasta la muerte, así que decidió crear al personaje de Elaine en esta misma línea, y al mismo tiempo rendir homenaje al cine de los años 60 y a las películas en Technicolor, exagerando sus características hasta crear una joya visual que te atrapa desde el primer segundo, por sus colores vivos y las actuaciones exageradas. Anna Bieler diseñó los decorados y el vestuario para emular el estilo de las películas clásicas de Hollywood, en un proceso que duró años y que implicó buscar los muebles vintage en tiendas de segunda mano o crearlos ella misma cuando no podía encontrar los adecuados. Por ejemplo, Bieler tardó 6 meses en confeccionar desde cero la alfombra del pentagrama de Elaine. El diseño del vestuario se abordó de la misma manera. Bieler encontró piezas vintage que funcionaban bien para la película, como los vestidos Gunsags de los años 60 y 70, pero muchas prendas clave tuvo que confeccionarlas ella misma. En algunos casos reutilizó ropa vintage hecha con telas de colores que ya no se venden para reconstruirlas según fuera necesario. En otros creó las piezas completamente desde cero. Pasó más de un año trabajando a tiempo completo en el diseño y la confección del vestuario renacentista para la escena de la boda simulada. Bieler también estudió la brujería como parte de la investigación para la película e incluso llegó a probar la práctica por sí misma, algo que se refleja en el resultado, ya que la película está fantásticamente bien documentada tanto en la práctica de la Wicca de los años 60 como en la historia de la brujería en general. Y ese es justo el tema que vamos a tratar hoy con más profundidad. La historia gira en torno a Elaine, una bruja que está en busca de un amor de cuento de hadas. Desde el principio de la película encontramos montones de referencias a la brujería,
Ya en el primer minuto, cuando Elaine está conduciendo su coche y busca algo en su bolso, de este cae una baraja de tarot Rider-Waite-Smith, y la primera carta que aparece sobre la baraja es el 3 de espadas, una carta que veremos en repetidas ocasiones a lo largo de la película. La baraja Rider-Waite-Smith es una de las barajas de tarot más conocidas que existen, y la mayoría de las barajas actuales se basan en el sistema que ésta propuso en su día. Fue publicada originalmente en 1909, y sus creadores eran miembros de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Pero bueno, el origen de esta baraja y del tarot en sí da para un vídeo entero aparte, así que ya os traeré este tema al canal si os interesa, hacedmelo saber en comentarios. Que por cierto, en la película sale justo la misma exacta baraja que tengo yo. En cuanto a la carta en particular que aparece enfatizada en esta escena, el 3 de espadas, se la conoce como la carta de los corazones rotos, asociada a la angustia y al dolor emocional. Puede indicar que habrán baches en el camino, ya sea de nuestras relaciones amorosas o amistosas. No necesariamente te indica que te van a romper el corazón como tal, pero sí que señala esa posibilidad. No obstante, también simboliza que si sobrepiensas tu vida emocional o no dejas de revivir el pasado, es cuando ese dolor permanece en el corazón. También puede representar el sufrimiento que sentimos cuando alguien nos hiere con sus palabras. La lluvia de fondo sugiere que con el tiempo esa sangre y ese dolor se limpiarán y acabarán desapareciendo. Pero para que eso suceda habrá que derramar algunas lágrimas. Y esta carta describe perfectamente a Elaine en el punto en el que se encuentra de su vida. Se está mudando a otra ciudad después de que su marido falleciera y no deja de recordarlo y revivir ese momento. Sobrepiensa aquella pérdida y continúa llevando ese dolor en el corazón. Además, afirma que su marido no la quería. Y a lo largo de la película oímos algunas de las frases que él le dijo en vida, que no son precisamente agradables. Lo mismo ocurre con otras frases que vamos oyendo de cosas que le decía su padre que tampoco eran nada agradables. Y esta carta representa ese dolor que le han causado con sus palabras y lo que la ha llevado al punto en el que se encuentra ahora. Los baches y desamores pueden referirse tanto a la pérdida que ha sufrido Elaine al fallecer su marido o a los amores que se irá encontrando a lo largo del camino. Hay varios flashbacks de la iniciación de Elaine en la Wicca. Recordemos que en esta película se retrata la Wicca de los años 60. Hoy en día existen muchas más ramas y diferentes formas de practicarla, pero en 1960 a grandes rasgos era sobre todo muy ceremonial y no había tantas variaciones. Y precisamente en esa práctica es en la que se ha basado la película. Por eso hay que tener en cuenta que veremos sobre todo referencias a la Wicca gardneriana y a la alexandriana, aunque con mucho más peso en la gardneriana. La escena de la iniciación es básicamente una iniciación ceremonial típica de la Wicca dentro de un aquelarre, y apenas falta detalle. Las imágenes son muy similares a las que podemos observar, por ejemplo, en la Biblia de las Brujas, un libro de los años 80 escrito por Janet y Stuart Farrar. De hecho, muchas de las ceremonias que iremos viendo a lo largo de esta película parecen sacadas de este mismo libro. No os puedo decir con seguridad, porque no lo pone en ningún lado, que fue exactamente este el libro que estudió la directora o uno de los libros que estudió la directora, pero si no lo es, ha utilizado uno prácticamente igual, porque es que literalmente hay cosas de este libro que en la película son control-C, control-V. La Biblia de las Brujas, de hecho, es un libro que trata sobre todo la tradición Wicca, y sobre todo la tradición Wicca que se conocía en los años 80, por lo cual muy basada todavía en esas prácticas de los 60 y 70 que se muestran en la película. Y en los aquelarres Wicca, y esto también nos lo explican en este mismo libro, suelen existir 3 niveles: el iniciado, el segundo grado y el tercer grado. La persona que inicia a un nuevo miembro normalmente debe haber alcanzado ya el segundo o el tercer grado dentro del aquelarre, y durante la iniciación se introduce al nuevo integrante tanto en la práctica como en los secretos y enseñanzas particulares de ese aquelarre. Son conocimientos que no deben salir de allí y que están muy ligados a ese aquelarre en concreto. No son cosas que iréis encontrando en diferentes aquelarres por allí, suelen ser cosas muy concretas y muy propias de ellos mismos. Tienen cosas como, por ejemplo, sus propios nombres para las deidades, sus propios hechizos, sus propias prácticas. Ya os hacéis a la idea. En la escena de la iniciación vemos al sacerdote vestido de lila a la derecha y a la sacerdotisa de rojo a la izquierda.
En este fragmento, la dualidad queda muy marcada, algo muy común en las prácticas de los años 60, 70 e incluso los 80, y que empezó a cambiar recién en los años 90. Durante esas décadas, la dualidad masculino-femenino, sacerdote-sacerdotisa, dios-diosa, se remarcaba mucho. Si eras mujer, normalmente te iniciaba un hombre, y si eras un hombre, solía iniciarte una mujer. Las excepciones se daban cuando se trataba de familiares. Por ejemplo, una madre podía iniciar a una hija o un padre a un hijo. En esta escena, todo el aquelarre está reunido para la iniciación. El sacerdote y la sacerdotisa llevan las ropas rituales específicas para este propósito, mientras que el resto del aquelarre está desnudo, lo que se conoce como skyclad, que traducido sería algo así como vestido de cielo. Para entender mejor el motivo de estar desnudo en los rituales, puede citarse un pasaje del primer capítulo de Aradia, o el Evangelio de las Brujas, publicado por el estadounidense Charles Leland en 1899, que deja muy claro el porqué de esta práctica. Y como signo de que sois verdaderamente libres, estaréis desnudos en vuestros ritos, tanto hombres como mujeres. Esto durará hasta que el último de vuestros opresores esté muerto. El skyclad es una práctica que hoy en día apenas se realiza dentro de los aquelarres, porque vivimos en una sociedad muy sexualizada y cada vez más problemática y enfermita en ese sentido, lo que puede generar bastantes conflictos dentro del grupo. Antiguamente, sin embargo, era simplemente una representación de una conexión más profunda con lo divino y con la naturaleza, eliminando de alguna manera todas las asociaciones con el dinero, el poder o la clase social. Aún así, hay muchos practicantes solitarios que hoy en día, en la privacidad de sus casas o sus terrenos, continúan manteniendo esta práctica. Durante la iniciación, Elaine también se encuentra desnuda, con los ojos vendados, los pies atados con una cuerda roja y las manos a la espalda con una cuerda azul, lo que probablemente hace referencia a la tradición alexandrina, ya que en esa práctica se utilizaban cuerdas de esos colores en los ritos de iniciación. No obstante, en la Biblia de las Brujas también se menciona el uso de estas cuerdas en otras tradiciones. La mismísima Doreen Valiente, miembro del aquelarre de Gerald Gardner y una de las escritoras y voces más importantes en la aparición pública de la Wicca, habló sobre ello. Nuestros cordones eran normalmente rojos, el color de la vida, aunque a veces se utilizaban otros colores, como verde, azul o negro. No hay ninguna significación al respecto, excepto que preferíamos el rojo siempre que podíamos conseguirlo, aunque no era tan fácil encontrar un buen cordón de seda adecuado. Para realizar el ritual se encuentran dentro de un círculo, algo muy común ya que el círculo representa el espacio sagrado en el que se llevará a cabo el ritual, normalmente previamente limpiado y consagrado. También vemos un altar que es donde normalmente se suelen realizar los rituales, con los utensilios rituales sobre él como el cáliz, la varita o el caldero. Y las libaciones, es decir, los alimentos que se consumen durante el ritual y que representan las ofrendas al dios y a la diosa en las tradiciones wiccanas. A Elaine le apuntan con una espada al pecho. Las espadas a veces reemplazaban al atame, el cuchillo ritual, que normalmente cada miembro tenía el suyo. En ocasiones, para grandes rituales como la iniciación, cosa que también se documenta en este libro, se utilizaba una espada perteneciente al aquelarre en lugar del típico atame, que sería algo así como esto, un cuchillo ritual con el mango normalmente negro que tiene doble filo, lo que pasa que normalmente no está afilado. Y no suelen estar afilados porque ninguno de estos dos objetos, ni el atame ni la espada, se suelen utilizar para cortar cosas físicas. Su función es más bien simbólica y ceremonial. Al iniciado se le apunta al corazón mientras se pronuncian palabras como: «Oh, tú que estás en el umbral entre el mundo agradable de los hombres y los terribles dominios de los señores de los espacios siderales. ¿Tienes coraje para pasar la prueba?». Entonces se coloca la punta de la espada o del cuchillo ritual contra el corazón del postulante y se continúa. Pues en verdad yo digo que es mejor empujar la hoja de mi espada y perecer antes que intentarlo con miedo en tu corazón. Y el postulante contesta: «Tengo dos consignas, amor perfecto y fe perfecta». Exactamente la frase que dice Elaine en la película. Luego también hunden un atame en un cáliz, en representación de la unión divina. Lo masculino unido a lo femenino, palito en agujerito, ¿sí?
No obstante, en la película este gesto se muestra con cierta violencia, pero así simbolizan la violencia masculina contra la mujer, tal y como experimentó Elaine con su padre y con su marido. En otro ritual también se realiza el beso quíntuple. Este suele llevarse a cabo en el contexto de un ritual o ceremonia, acompañado de palabras específicas y en lugares determinados. En la película solo muestran los besos en esos lugares. No obstante, lo habitual era acompañarlo con palabras como, por ejemplo, estas. Benditos sean tus pies que te han traído a estos caminos, besando primero el pie derecho y luego el izquierdo. Benditas tus rodillas con las que te arrodillarás ante el sagrado altar. Entonces besas la rodilla derecha y después la izquierda. Bendito tu falo o tu vientre, depende si es a la mujer o al hombre, sin el cual no podríamos existir, besando justo por encima del pubis. Bendito tu pecho hecho de fuerza, o en el caso de la mujer, benditos tus pechos formados de belleza. Y entonces se besa el pecho derecho y luego el izquierdo. Benditos tus labios que pronunciarán los nombres sagrados, besando en los labios. Las palabras que recitan en círculo en ese ritual son Eko Eko Azarrak, Eko Eko Somelak, Eko Eko Kernunos, Eko Eko Aradia. Y obviamente esto sale en un ritual de la Biblia de las Brujas. Veremos que Elaine también lleva diferentes collares grandes con piedras preciosas que llaman mucho la atención. Y además muchos anillos distintos, cada uno con piedras diferentes para distintos propósitos. Y los anillos en sí encima tienen significados distintos según el dedo en el que se lleven. No sé si me seguís. Por ejemplo, la mano izquierda suele ser la mano que recibe la energía, mientras que la derecha es la conductora y ejecutora. Y luego además cada dedo tiene un significado distinto, e incluso la altura a la que se lleva el anillo dependiendo de la falange también importa. Y no voy a entrar ahora en el significado de cada dedo y cada falange porque es que nos daría para otro vídeo entero aparte, pero también si os interesa y queréis saber más sobre ello, hacedmelo saber. Así sabréis si queréis que prepare un vídeo exclusivamente sobre este tema porque da para rato. El color también tiene un papel muy importante y simbólico en esta película. Vemos mucho rojo. Rojo sangre, pasión, rojo putón. Elaine lleva mucha ropa roja, las velas que usa son rojas, el coche es rojo, su bolso es rojo, y el rojo representa la pasión, el amor, la lujuria, pero también la ira, la violencia y la frustración, aspectos que iremos viendo a lo largo de la película. Además, Elaine lleva sombras azules, que representan su lado femenino, pero también el plano astral, la sensibilidad o la tristeza. Y en los momentos más vulnerables de Elaine, aparece vestida de púrpura, color que une esos dos lados suyos, mostrando su totalidad y una vulnerabilidad más evidente. Por otro lado, hay vídeos en YouTube que podréis encontrar muy fácilmente y que os dejaré enlazados en la descripción, donde Janet Farrar, autora de la Biblia de las Brujas, aparece utilizando el mismo tipo de sombras que Elaine. ¿Coincidencia? La casa en la que se hospeda Elaine es muy peculiar. La chica que le muestra la casa, Trish, es decoradora de interiores y explica que la dueña, Bárbara, la sacerdotisa del aquelarre de Elaine, quería que estuviera decorada siguiendo el esquema de colores de la baraja de tarot Thoth, creada por Aleister Crowley, un personaje que tiene tanto admiradores como detractores. O lo amas o lo odias. En resumen, fue un escritor prolífico y un practicante del ocultismo muy conocido. La baraja en particular que mencionan es esta. Por eso en la casa veremos muchos colores llamativos representativos de esta baraja. También veremos que están muy inspiradas en la colorística de estas cartas las obras de arte que están colgadas en la pared de la casa. Hay algunas que representan las diferentes fases de la diosa, la triple luna, cartas de tarot, la rueda del año. Cuando Elaine va a tomar algo con Trish al salón victoriano, comenta que todo lo que sabe se lo enseñaron Bárbara y Gehan, los sacerdotes de su aquelarre. Esto era muy común en la década de los 60. Hoy en día, con internet, YouTube, librerías en todo el mundo, incluso Amazon, que venden copias de libros de brujería en cualquier lugar y todos los que quieras, el acceso a estas prácticas y este conocimiento es muy sencillo. Pero en los años 60 no era así. Había que conocer a alguien que te introdujera en estas prácticas, porque de otro modo no tendrías acceso a ese conocimiento ni a esas prácticas. La iniciación en esos aquelarres representaba un renacer, como un nacimiento como bruja, por lo que es muy representativo que Elaine diga que renació como bruja
en el momento de su iniciación. Elaine también crea objetos que luego se venden en una tienda ocultista local. Una de estas creaciones son las bolsitas de hechizo, probablemente orientadas a la magia de los sueños o a la magia psíquica, ya que contienen artemisa y lavanda, dos hierbas comúnmente utilizadas en estas prácticas. Las bolsitas tienen bordado un pentáculo, que suele representar los 5 elementos: tierra, fuego, aire, agua y espíritu, y también se utiliza como símbolo de protección, entre otros muchos usos, aunque este es otro tema que también nos daría para otro vídeo completo aparte. También está creando muñecas mágicas. Muchos las asocian automáticamente con maldiciones propias de las tradiciones del vudú, pero no es así. Estas muñecas pueden utilizarse con distintos fines. Son comúnmente simplemente representaciones de un individuo, pueden representar a uno mismo o a otra persona, dependiendo del propósito de la consagración y de los elementos que se utilicen junto a ellas. Se pueden utilizar, por ejemplo, para hechizos de protección a distancia sobre alguien, para trabajar un hechizo personal o para dejar una representación tuya en el altar. Elaine también hace velas de diferentes colores y jabones, algo muy habitual y utilizado en muchas prácticas de brujería. Yo, por ejemplo, hago muchísima magia con velas, necesito muchas y a veces muy específicas, así que a veces hago mis propias velas, pero también a veces necesito comprarlas. El problema es que en España, no sé si os pasa a vosotros también, que es muy complicado encontrar velas muy específicas que queráis, que no son tan fáciles de encontrar si tienes una necesidad muy específica. Así que yo, como buena samaritana, os dejo como tip que existe una cosa de la que a mí me hubiese gustado mucho que me hablara alguien cuando estaba desesperadísima buscando velas, que es una página que se llama Las Velas de Mariano, y no es una colaboración pagada. De hecho, probablemente no sepan ni que existo. Os lo digo simplemente como dato, porque a mí me costó bastante encontrar una tienda cercana que vendiera las velas de los colores, tamaños y tiempos de quema exactos que necesitaba para algunos rituales. Y la verdad es que en esa página tienen lo que queráis. A mí me han salvado el culo más de una vez. Así que si no encontráis velas rituales muy específicas y las necesitáis si estáis en España, porque a otros países no sé si envían, pero si envían probablemente no os salga en cuenta por los gastos de envío, pero si residís en España y necesitáis velas específicas, visitad su página web porque sinceramente las tienen incluso ordenadas por tiempos de quema, por tamaños e incluso tienen packs rituales ya preparados con todos los elementos. O sea, una maravilla cuando estás desesperado como yo en muchas ocasiones. Y yo no me enrollo más porque no me pagan. Si me queréis patrocinar, patrocinad. Podemos observar también un libro de las sombras que Elaine utiliza. Y sabemos que se trata de un libro de las sombras y no de un grimorio por una diferencia muy simple. Y es que está escrito por Elaine. Recoge sus prácticas y apuntes personales, propios de su práctica. En cambio, un grimorio suele estar escrito por alguien para que otros lo lean y aprendan de él. Por ejemplo, esto mismo es un grimorio y aunque contenga partes de un libro de las sombras, al haberse publicado para que cualquiera lo lea y aprenda de ello, se convierte automáticamente en un grimorio. Y este tochamen de aquí, que registra mi práctica personal, es un libro de las sombras que escribo yo a mano, leo y utilizo únicamente yo. Es decir, un libro de las sombras suele ser personal y no lo lee nadie más que el brujo practicante. O dentro de un aquelarre puede existir también un libro de las sombras compartido con registros específicos para la práctica del grupo, pero este tampoco va a salir de aquel aquelarre. En una de las escenas vemos a Elaine creando una pócima de amor bastante peligrosa, cabe decir. Yo personalmente no soy muy partidaria de realizar hechizos de amor, sobre todo dirigidos a otras personas, porque los de amor propio sí, pero la pócima que crea Elaine, cuyos ingredientes y preparación podemos leer en la página de su libro de las sombras que está abierta, es realmente peligrosa. Y la película lo confirma porque acaba siendo tóxica. Aún así, de cualquier modo, no recomiendo dar ninguna pócima de nada nunca a una persona sin su consentimiento, porque no sabemos cómo esa persona podría reaccionar. Incluso si no contiene ingredientes potencialmente peligrosos, podría provocar reacciones alérgicas, algunas intoxicaciones raras. Así que por favor tengamos este dato siempre en cuenta. Los ingredientes específicos que utiliza Elaine para su pócima son bayas de enebro, beleño, pétalos de rosa, flores de saúco, verbena y orégano de Creta, que según su libro de las sombras deben ser mezclados en mortero y hervidos en vino tinto. Pero el beleño, por ejemplo, es extremadamente venenoso.
que de hecho ya os hablé de esta hierba en el vídeo de si las brujas vuelan en escobas, que por si no lo habéis visto os lo dejo por aquí. Y es muy probable que para documentarse hayan utilizado algún libro de referencia sobre hierbas, como por ejemplo la Enciclopedia de las Hierbas Mágicas de Scott Cunningham. A mí me gusta, por ejemplo, también consultar el libro de las plantas medicinales de Pio Fonker, que es este tocho de aquí, que personalmente considero un imprescindible si trabajáis mucho con hierbas. Que el de Scott Cunningham está muy bien si queréis hacer alguna consulta rápida y tal y tenerlo a mano, pero si queréis profundizar un poco más, a mí a veces se me queda corto y me falta alguna información, me falta alguna hierba, me falta información sobre las preparaciones, y por eso yo personalmente prefiero utilizar el señor tocho de Pio Fonker, que está increíble, tiene muchísimas cosas, de hecho es un Dioscórides y es una maravilla esto. Pero bueno, que esto también va a gustos y en cuánta profundidad queráis hacer la consulta, obviamente. En cualquier caso, Elaine termina el ritual dentro de un pentáculo, manifestando su deseo e intención e invocando a la diosa. De hecho, veremos que en sus primeros hechizos hace más uso de la alta magia, la magia más ceremonial, etérea y ligada a lo divino, y con el tiempo tenderá cada vez más a usar la baja magia, que no significa peor, simplemente la baja magia es la magia más terrenal, más práctica, digamos que es la magia con la que uno se mancha las manos y que trabaja más con lo táctil y con lo que tiene a su alrededor, que esta es por ejemplo la que yo personalmente suelo practicar más, de hecho. La chica de la tienda esotérica a la que Elaine vende sus productos artesanales y Elaine se saludan al entrar en la tienda con un Bright Blessings, un saludo que de hecho es muy común entre practicantes que se conocen. Otro puntito más a la buena documentation. De repente Elaine conoce a un hombre y le da de beber la pócima de amor que ya os he mencionado, aquella que era muy peligrosa. Después, tras tener relaciones y ya en la casa del hombre, Elaine realiza una tirada de 3 cartas del tarot. Una tirada muy común que de hecho es la que yo suelo utilizar para hacer lecturas simples. Se puede utilizar como inicio, consecuencia, desenlace, o situación, acción y resultado, o pasado, presente y futuro. Como ya veis, es una tirada muy sencilla y muy versátil. A Elaine le salen las siguientes cartas. El 5 de cálices, que representa llorar por algo que ya pasó y que no se puede revertir, sin percatarse de lo que queda y de lo que está por venir. Básicamente enfocarse en lo incorrecto. También sale la torre, que simboliza un cambio repentino y muy dramático, algo que no se puede remediar y que también nos recuerda que hemos construido algo que un simple rayo puede destruir, pero a la vez ofrece la oportunidad de reconstruir lo perdido de manera más sólida y con mejores cimientos. Y en tercer lugar aparece el 3 de espadas, la carta del corazón roto. Yo leería esta tirada como que Elaine se está enfocando en lo que no debe en lugar de cambiar las cosas y valorar lo positivo, y está repitiendo los mismos errores de siempre, lo que hará que todo tome un mal giro. La torre que está construyendo volverá a caer porque los cimientos no están bien puestos, y no está construyendo para mejorar, sino que está cayendo otra vez en los mismos patrones, lo que la llevará a más rupturas del corazón. A todo esto, el hombre al que Elaine le dio la pócima se está muriendo, y ella dice que es porque le ha querido demasiado. Y ya os digo yo que no es por eso, porque apenas lo conoce. Lo que realmente le está matando es la pócima tóxica que ella misma le ha dado. En un momento, cuando el chico empieza a alucinar después de tomar la pócima, Elaine le dice que lo que lleva son plantas alucinógenas. Y el beleño, digamos que podría serlo, pero su efecto alucinógeno normalmente se trataba de conseguir con unas dosis muy pequeñas y de uso tópico. Ingerirlo o usar dosis inadecuadas podría ser mortal. De cualquier modo, hoy en día no recomiendo usar beleño para nada nunca. Hay muchas hierbas no tóxicas que se pueden utilizar como sustitutas, así que mejor evitarlo y curarse en salud. Pero más adelante, además, hay un momento en la película en que el policía comenta que en el cuerpo de Wayne, que así se llama el chico que tomó la pócima, se ha encontrado estramoño. Y eso me sorprendió bastante porque la hierba que se supone que consume es beleño y en la receta de Elaine no ponía nada de estramoño. Pero hice mi research y después de investigar un buen rato descubrí que el beleño puede dar positivo en los análisis de detección de estramoño, porque se ve que contienen los mismos principios activos. Ambas plantas pertenecen a la familia Solanaceae y contienen los mismos alcaloides principales: iosciamina, atropina y escopolamina. ¿Cómo os quedáis, Aprende con Florislava. Cuando Wayne muere, porque sí, después de tomar un montón de beleño se muere,
Elaine hace una botella de bruja, que básicamente contiene pis, un tampón con sangre menstrual, romero y clavos, con la intención de enterrarse simbólicamente con Wayne. Elaine dice que de esta manera quiere enterrar parte de sí misma con él. No obstante, estas botellas se hacían tradicionalmente de otra manera. La víctima de un hechizo o maldición meaba en una botella porque se creía que, al haber sido víctima de un hechizo, parte de la energía de la bruja quedaba en la víctima, y por ende los fluidos de esta contenían esa energía. A la botella se le añadían chinchetas, agujas, clavos o otros objetos punzantes que pudieran ser sustitutos de estos, como forma de hacer daño a la bruja que lanzó el hechizo. También se podían añadir uñas o cabello donde se creía que residían los restos de aquella energía. Luego la botella se sellaba y se calentaba. La idea era que la bruja se molestara e irritara tanto que volviera para deshacer el hechizo. Si la bruja no aparecía, se enterraba la botella en el terreno de la casa para que la bruja continuara irritada y de esta manera terminara regresando para deshacer aquel hechizo. Veremos que esto también lo menciona más adelante el supuesto entendido en brujería de la universidad, el profesor King. Y es cierto, está bastante bien documentada esta tradición. Este entendido también dice que las brujas celebran festividades, haciendo referencia a la rueda del año, lo cual es cierto y acierta con casi todas. No obstante, se equivoca en una. Afirma que el solsticio de invierno es Imbolc, pero no, el solsticio de invierno es Yule, que podríamos considerar como la Navidad pagana, mientras que Imbolc es una festividad con raíces celtas que se celebra comúnmente entre el 1 y el 2 de febrero en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se suele celebrar el 1 de agosto, ya que la rueda del año está muy ligada a las estaciones y a los cambios en la naturaleza. Y como las estaciones van al revés en los distintos hemisferios del planeta, las fechas de las festividades también se ajustan a esos ciclos. Y sinceramente, con lo bien documentada que está la película, yo incluso diría que este error está puesto a propósito, ya que se supone que este profesor King es un hombre que no practica la brujería como tal, sino que simplemente la estudia y le interesa. Y recordemos que supuestamente estamos en la década de los 60, donde esa información solo la podías conocer de boca de los practicantes o escuchándolo por ahí, y no había un acceso tan extendido ni a un montón de libros, ni mucho menos a internet para poder comprobar esa información. Y yo creo personalmente que esto se confirma en parte por el hecho de que después de eso, el señor King muestra al policía en un libro imágenes de puro satanismo. Brujas que supuestamente están ligadas al demonio, todo muy anticristiano, brujas sacrificando bebés, y hoy en día sabemos que eso no es así, pero en aquella época todavía existía ese estigma que dejó rastro por la influencia de la iglesia, que dio un mal nombre a estas prácticas antiguas. Y es que en los años 60 recién se había abolido en Inglaterra la prohibición de la brujería, por lo que nadie todavía hablaba abiertamente del tema ni desmentía lo que la iglesia se había inventado para demonizar estas prácticas. Recordemos que el demonio mismo no es más que una invención puramente cristiana creada para poner en mal lugar precisamente las creencias paganas. Pero bueno, que este es otro tema que daría para un vídeo entero aparte, que me voy por las ramas. El señor King también dice que hay brujas negras y blancas, y que la Wicca es brujería blanca, porque en aquella época la Wicca quería mostrarse por todos los medios como algo totalmente separado de la brujería tradicional, para no arrastrar todo el estigma existente. No obstante, al final del día sí comparten prácticas similares en la base. Pero es que además hoy en día sabemos que esta terminología es racista, y es que la magia negra recibió ese nombre porque la magia practicada por los pueblos indígenas y los africanos, como el vudú, el judú, la santería, era percibida como negativa, supuestamente por los sacrificios explícitos y otros rituales, pero en realidad fue más la cuestión de la difamación que hicieron los colonizadores europeos, quienes llamaban magia negra a estas prácticas para desprestigiarlas. Se diferenciaba de la magia blanca, que era comúnmente practicada en los pueblos europeos, más bien asociada a hierbas, piedras, curanderos, y que se presentaba de una forma inocua e incluso benéfica.
ya entendéis por dónde van los tiros, que se marcaron tremenda racistada y cuajó durante años. En la película vemos en general mucho estigma hacia las brujas. Se las trata todo el rato como algo malo. Por ejemplo, cuando mencionan que aparece el cadáver de un hombre con un pentagrama en el pecho, dicen algo como otra vez deben haber sido esas brujas. Y esto otra vez tiene todo el sentido del mundo por el contexto, que como ya os mencioné hace un momento, justo en los años 50 fue cuando se abolió la ley de la brujería en Inglaterra, cosa que hizo que practicar la brujería y sus variantes dejara de ser ilegal. No obstante, el estigma continuaba, porque esa abolición aún era muy reciente en los años 60. Y aunque ya fuera legal, las connotaciones y la percepción que tenía el ciudadano medio de estas prácticas continuaban siendo puramente negativas. Otra cosa que podemos observar es que la práctica de Elaine difiere ligeramente de la de los miembros de su aquelarre. De hecho, el sacerdote le sugiere no practicar magia de amor, argumentando que eso casi nunca sale como uno espera. Sin embargo, la práctica de Elaine se centra casi por completo en la magia de amor. Durante la conversación que mantienen Elaine y los sacerdotes en el bar, se mencionan muchas prácticas que son reales, como la magia con sigilos, la alquimia orgónica, el grounding, la espiritualidad basada en la tierra, la artesanía pagana, la magia de velas, el perfeccionamiento en la creación de hechizos, el misticismo arcaico, trabajos con hierbas y plantas y la magia sexual. Y muchas de estas prácticas obviamente también la menciona la Biblia de las brujas. ¿Coincidencia? Vemos que Elaine también utiliza el ungüento de las brujas, que ya os expliqué con más detalle en el vídeo sobre si las brujas vuelan en escobas, que os lo dejo por aquí y también enlazado en la descripción por si queréis saber más sobre ello. Veremos que también se produce un abuso de poder dentro del aquelarre, algo que nunca debería ocurrir. La película trata en parte de esto, del abuso de poder tanto dentro del aquelarre como del que Elaine ejerce sobre sus pretendientes, y que es un abuso que ella realiza en parte como forma de venganza. En uno de los rituales vemos también al sacerdote y a la sacerdotisa con ropas y accesorios rituales, que hoy en día se pueden ver en museos y que también aparecen en la Biblia de las brujas. Por ejemplo, el sacerdote lleva los cuernos del dios cornudo y la sacerdotisa la diadema de la diosa lunar. En un momento dado, Elaine le da la pócima también al marido de la vecina interiorista, y él queda hechizado. Se ve bastante desmejorado y totalmente obsesionado con Elaine, mientras ella lo ignora. Y de repente él se hace una tirada de tarot, porque why not, de repente él también sabe sobre tarot. Y le salen las siguientes cartas. Primero le sale el 9 de espadas, que es la carta de sobrepensar hasta el punto de no poder dormir, de tener tantas cosas en la cabeza que no puedes quitártelas y no puedes ni siquiera descansar. Pero es una carta que también puede indicar que estás en una relación en la que una de las partes es más víctima que igual, que es un poco el caso de este hombre. Luego le sale el 3 de espadas, la carta de Elaine, la carta del corazón roto, que básicamente le está diciendo que se está martirizando demasiado porque Elaine ya lo ignora, aunque el pobre está hechizado y no puede remediarlo. Por último saca la carta del diablo, que no es tan mala como parece. Es una carta que representa la negativa a cambiar. Si nos fijamos, las dos figuras pueden quitarse las cadenas muy fácilmente. Realmente, si hacen así, se quitan las cadenas, pero no quieren. Pero también representa ese impulso animal de querer buscar pareja por todos los medios, reproducirnos, entrelazarnos y no soltar mientras nos olvidamos de nosotros mismos y de que realmente no llevamos estas cadenas. Yo leería esta tirada así, que Richard, que es como se llama este hombre, está tan obsesionado con Elaine que no puede pensar en nada más, no le deja ni siquiera descansar. Pero eso no hace más que romperle el corazón, porque Elaine ya pasa de él, le rechaza. Pero precisamente ese rechazo de ella y ese dolor que siente él hace que él se sienta todavía más atraído hacia ella, que esto hemos visto que la directora lo había visto en los libros de autoayuda. Y lo que le pasa es que al final se olvida de sí mismo y de sus necesidades básicas hasta tal punto de que lo único en lo que piensa es en estar con Elaine y esa es su necesidad básica y su impulso animal. Finalmente, el policía viene a ver a Elaine y ella queda prendada de él al instante. Se supone que poco antes Elaine hizo una tirada de cruz celta,
otra tirada de tarot muy popular, y una de las cartas que le salió fue el Caballero de Bastos. Elaine cree que eso significa que va a conocer a su príncipe azul, su caballero, y piensa que es justamente el policía, y queda pregnada de él tan rápidamente porque precisamente el Caballero de Bastos es el caballero más rápido de toda la baraja de tarot, y suele simbolizar que algo ocurrirá con mucha rapidez. Y esta carta también representa el probar algo nuevo, y Elaine lo hace. Intenta enamorarle sin usar la magia, simplemente siendo ella misma. El policía, por lo que sea, invita a Elaine a ir a caballo, probablemente para enfatizar que él es el Caballero de Bastos. Y en medio del bosque se topan con una celebración del solsticio de verano, en la que participan los miembros del aquelarre de Elaine. Hacen una representación teatral del rey Roble y el rey Acebo, mostrando la batalla entre ambos. Estas batallas se producen 2 veces al año, en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. En el solsticio de verano gana el rey Acebo porque a partir de ahí nos dirigimos hacia la mitad oscura del año, mientras que en el solsticio de invierno gana el rey Roble porque comienza la mitad clara del año. Así resumido muy rápidamente. En esa celebración, Elaine y el policía participan también en una ceremonia de handfasting, básicamente una boda pagana en la que las manos de la pareja se enlazan con una cuerda como un símbolo de unión. En algunos lugares estas bodas son totalmente legales, mientras que en otras partes del mundo todavía no. Existen 2 tradiciones distintas sobre lo que ocurre después del handfasting. Para unos la unión es inmediata y para otros el handfasting es como un periodo de prueba de la pareja. Pasado exactamente 1 año y 1 día se repite la ceremonia y los novios deciden si quieren seguir emparejados para siempre y formalizar su unión en matrimonio o si prefieren separarse y continuar cada uno por su lado. Así a grandes rasgos. Hacia el final, Elaine dice una frase muy reveladora. Dice que la brujería es solo una forma de concentrar la energía y que solo se puede trabajar con lo que ya existe. No se puede crear algo de la nada. Y eso es completamente cierto. En el caso de Elaine, ella podría haber enamorado a esos hombres sin recurrir a hechizos, ya que se habían fijado en ella desde el principio. Sin embargo, al usar la magia, solo potenciaba el efecto de esas pasiones, no las creaba de la nada. Y eso tengamos en mente que es algo que se puede aplicar a cualquier hechizo. Y ahora sí, con esto concluye el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta película a ti, un blockbuster o un bodrio, si la has visto, si te ha impactado y qué es lo que opinas sobre cómo representa la Wicca de los 60. También puedes dejar sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que trajese próximamente al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto mucho más contenido exclusivo, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima.